Esto es Imagen Empresarial, son las 5:17 en donde me encuentro, porque estoy en Seattle, como le decía, y sabe que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, publicó un análisis muy interesante que se llama Retos Fiscales de la Transición Energética, sobre todo en lo que se refiere a cambios de los ingresos petroleros en las entidades productoras. Y para hablar de ello, le agradezco mucho a César Rivera, investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del CIEP, que nos tome la comunicación. César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, el planteamiento que ustedes, o bueno, que en este caso hiciste fue, bueno, análisis más que planteamiento, es el impacto que tiene la disminución de los ingresos petroleros derivados de precios y producción en algunas entidades en específico. Primero, saber, César, cuáles son los niveles que actualmente estamos hablando de producción y de, por supuesto, precios. Sí, mira, pues en realidad, además de lo que mencionabas en cuanto a producción y precio, también hay que agregarle el factor del pago de la reducción en la tasa del derecho de utilidad compartida, que también es importante, ¿no? Por la baja en los ingresos petroleros. Entonces, te cuento, los ingresos petroleros en las finanzas públicas llegaron a representar en 2008, que es el punto máximo, o el registro máximo que se tiene, es del Sí. 8% del Producto Interno Bruto. Y pues, ha ido disminuyendo. En 2023 tenemos que los ingresos petroleros hoy representan, o bueno, en 23 representaron el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues esto ya nos da un poco el panorama de cómo los cambios en los ingresos petroleros pues ya no están siendo iguales que antes, por se debe a estos factores, ¿no? Que mencionabas antes de los Claro. ingresos. César, te vamos a marcar porque se está escuchando un poco cortada la llamada. Vamos a intentarlo a través de, digamos, de llamadas sobre IP. Danos un segundo mientras le cuento al público que nos escucha que esto que está mencionando César no solamente es la producción, sino por supuesto también el precio, que obviamente esto impacta los impuestos y como porcentaje del Producto Interno Bruto que significa obviamente la producción petrolera. Es muy claro que la economía mexicana pues ya no es una economía, digamos, principalmente petrolera, como sí lo fue en los 70s y 80s, y eso, bueno, pues es un factor a considerar. Y en el análisis que plantea César, pues ahí, por ejemplo, se da el impacto más fuerte a los fondos de participaciones que ya nos decía, para pues las entidades productoras Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. ¿Cuál es el impacto en estas cuatro entidades, César, en Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz? De hecho, ayer que se publicaron los datos del desempeño estatal en el segundo trimestre, las dos que más cayeron fueron, si lo vemos trimestre a trimestre y a tasa anual, fueron Tabasco y Campeche particularmente. Pero bueno, ¿cuál es ahí el componente y sobre todo cómo impacta estas cuatro entidades? Sí, así es. Pues en este estudio también Campeche y Tabasco son quienes de manera general, y que es a lo que me refiero cuando digo manera en general, es que al menos los fondos relacionados con la recaudación federal participable y que están relacionados con los ingresos petroleros, pues vemos que estas dos entidades son las que presentan una disminución. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a la disminución en los ingresos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y del Fondo de Municipios Colindantes y Petroleros. ¿Qué pasa con Tamaulipas? Tamaulipas de manera agregada se ve que tiene un crecimiento igual que Veracruz. ¿Y esto a qué se debe? A pesar de que tiene disminución en los ingresos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y el de municipios colindantes, bueno, pues que en el Fondo de Fomento Municipal y en el de Fiscalización, pues ven aumentos. ¿Y por qué se tienen aumentos a estos estados? Pues se debe porque estos fondos pagan los recursos de acuerdo a cómo los estados están recaudando de manera local y específicamente en el impuesto al predial. Es decir, la federación les está premiando por tener una buena recaudación y por eso tienen más ingresos estos dos estados en comparación de Campeche y de Tabasco. Es decir, que aquí ya nos da un panorama de cómo a pesar de esta reducción
recursos que tienen que ver con los ingresos petroleros, pues que ya se ve una diferencia entre un estado y otro, que ya empieza tal vez a tomar ciertas decisiones respecto a, a los ingresos petroleros que en el futuro pueden ir disminuyendo en mayor medida. Claro, y eso me lleva a cómo se ve, digamos, las proyecciones en términos de producción en 2025, porque bueno, finalmente eso en parte pues va a determinar esto que estás mencionando, ¿no? Sí, pues lo que se espera es que crezca. La verdad es que creo que es complicado. Apenas está comenzando la refinería igual de Dos Bocas, entonces tal vez esta parte pues puede ayudar un poco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos al final se ven en el largo plazo, no en el corto. Entonces, al menos creo que en esta parte sí va a ser complicado que crezca, porque al final lo que se ha mantenido en el último sexenio, pues fue más una estabilización que un crecimiento. Entonces, creo que la parte importante será, o si pueden crecer los ingresos petroleros, va a ser por la tasa que se puede establecer en el paquete económico 2025 del derecho de utilidad compartida, que puede ser regresar al 54% o mantenerla al 30% y que al final si lo mantenemos en 30%, Pemex estaría pagando menos a las finanzas públicas. Claro, y eso es importante sobre todo porque vamos a tener un paquete económico previsiblemente, pues ya lo ha dicho la presidenta, que buscará la consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit de 5.8% como porcentaje del PIB a 3.5. No, ya no está tan claro si lo va a lograr, pero no está sencillo esa parte de la ecuación. Ahora, no necesariamente viene en el estudio, pero es obvio que tienes como Campeche y Tabasco, a diferencia de Veracruz, que tienen otros elementos económicos, no se diga Tamaulipas, pues están muy vinculados, digamos, sus economías a esta parte, ¿no? Y eso, pues, plantea serios desafíos, sobre todo si vemos el desempeño tanto de Campeche como de Tabasco. A Tabasco le había ido bien por la construcción de la refinería, pues es una pendiente constante y no parecería que eso va a cambiar en el 2025. Sí, no creo que cambie y creo que ese también es un punto importante que tomas, ¿no? Que al final estos estados están culturalmente, pues, adheridos a esta actividad petrolera y el hecho de cambiarlo una forma muy rápida no se va a lograr. Entonces, creo que justo hay que comenzar a abrir la discusión sobre estos temas con estos estados para ver cómo pueden ir modificando tanto su economía como pues todo esto de las finanzas públicas, que al final ellos dependen también de eso, ¿no? Entonces creo que sí va a ser importante ver cómo los estados y con el apoyo federal, pues pueden ir modificando esto, dado que pues también hay que comenzar a ver el tema de la transición energética, ¿no? Como todo este capital humano que hoy tiene Pemex en estos estados, pues lo pueden ir cambiando hacia otro modelo energético. Y creo que se abre la oportunidad más en este sexenio, dado lo que se ha mencionado ya en las semanas pasadas, ¿no? Que Pemex tal vez ya entraría en otras actividades que no sean solamente el petróleo. Sí, y sobre todo pensaría, por ejemplo, Tamaulipas es, digamos, un camino en donde pues han apostado, es una economía que está muy vinculada también a las manufacturas, un estado enorme, pero tiene zonas bastante competitivas, a veces parecería que queda eclipsado por el tema de la inseguridad, pero la vocación logística de Nuevo Laredo, obviamente las ciudades fronterizas, hay energías renovables que ahí vamos a ver, me genera cierto escepticismo presupuestal, digamos, y de eficiencias de lo que pueda hacer Pemex en renovables, ¿no? Porque tendría que primero agregar otras partes. Pero bueno, César, te agradezco mucho, muy interesante el análisis. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos a César Rivera, investigador de transición energética del